antes que me olvide. Muy bien, bienvenidas todas, todos, todes. Y vamos a iniciar como hacemos mientras se van uniendo las demás compañeras y compañeros. Entonces, con un pequeño repaso. Permítame que estoy teniendo un problema inesperado. Muy bien, todo parece que debería estar bien. Ahí está. No sé por qué no me escribía, pero ya escribe. Muy bien. Entonces dijimos, medimos distancias y tiempos en las mismas unidades. Entonces dijimos que en un nanosegundo la luz recorre 30 centímetros y que para recorrer un metro le toma 3.336 nanosegundos. ¿Sí? Y ya usando las mismas unidades, definimos el intervalo espacio-temporal entre dos eventos como delta t cuadrado menos delta r al cuadrado. Esta es una definición. ¿Sí? Y entonces tenemos el postulado 1, el intervalo es invariante. Que lo hemos estado usando mucho. Y el postulado 2, que dice, en una forma un poquito pretenciosa, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia iniciales. De referencia inerciales. ¿Sí? Y esto, digamos, se traduce en dos cosas muy específicas. Primero es que el movimiento siempre es relativo. O otra forma de decirlo es, no existe un sistema de referencia absoluto.
respecto del cual podamos decir nos movemos o no nos movemos, ¿sí? Sí podemos tomar referencias, o sea, podemos referirnos al Sol, a la Tierra, a la Vía Láctea, ¿sí? Es decir, podemos tomar diferentes referentes que nosotros elijamos. No hay ninguna limitación, ningún problema para hacer eso, ¿sí? Pero no hay un sistema de referencia absoluto. ¿Mm? Y eso sí tenemos que tenerlo, bueno, es parte de lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que vamos diciendo. Muy bien. Entonces, ¿qué más dijimos? Dijimos que si tenemos un sistema S que asigna coordenadas TR y otro sistema S' que asigna coordenadas T'R' a los eventos, entonces del postulado 1 se sigue que delta T cuadrado menos delta R al cuadrado es igual a delta T' al cuadrado menos delta R' al cuadrado. ¿Sí? Eso es la forma de escribir el postulado 1. ¿Sí? Y ahora, además, si dos eventos ocurren en el mismo lugar en S', entonces delta X' vale 0 y V igual delta R entre delta T es la velocidad de S' respecto de S. Qué feo me quedó eso. Respecto de S. Esto ya lo dijimos, ¿tienen algún comentario, pregunta respecto de esto? No. Y entonces, en ese caso, justamente ahí tenemos el tiempo propio. Delta T' en este caso es delta tau, es el tiempo propio. Y de la invariancia del intervalo simplemente se sigue que si definimos gamma como 1 en la raíz de 1 menos v cuadrado, esa v, entonces delta t es gamma delta tau, esta gamma siempre es mayor o igual que 1, ¿sí? Y esto es lo que llamamos dilatación del tiempo, ¿sí? Y entonces, otra cosa que vale la pena, que se sigue de aquí, es que el tiempo propio es el menor de los intervalos temporales entre dos eventos, ¿sí? ¿Sí? Es en el sistema
donde esos dos eventos ocurren en el mismo lugar. ¿Sí? Todo esto ya lo habíamos platicado, pero de todos modos puede ser que hayan tenido pensamientos, comentarios, dudas, leyeron algo, vieron un video por ahí. ¿Hay algo que quieran comentar de esto? Oiga, profe, ¿qué sigue después del tiempo propio es? El menor, no, bueno, eso sí, es un problema. Mi letra es un problema menor, el más pequeño, además era justo la palabra importante, ¿sí? O sea, delta t siempre va a ser mayor o igual que delta tau. La separación temporal entre esos dos eventos en otros sistemas de referencia siempre va a ser este, va a ser mayor o igual que la separación temporal en el sistema de referencia, los dos eventos ocurrieron en el mismo lugar. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo una duda. ¿Cuál es? Siempre tiene el tiempo propio, siempre ocurre cuando los dos Estás eventos. hablando, no, no sé quién está hablando, pero no escucho, está muy bajito. O si te puedes acercar. ¿Ya se me escucha? Ahora se te escucha más, sí. Gracias. En el tiempo propio, los dos eventos siempre ocurren en el mismo lugar, o sea, es como una Esa condición es, para el tiempo propio. sí, sí, esa es la definición. El tiempo propio es la separación temporal entre dos eventos que ocurrieron en el mismo lugar en ese sistema de referencia. Ok. Sí, me quedó ¿Sí? la duda si era una condición como necesaria. Sí, Gracias. sí. Justamente todo esto tuvo que ver con este delta x' igual a cero porque son dos eventos que ocurren en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces de ahí se sigue todo lo demás. Ya no les deduje de la ecuación esta cómo se construye esto, pero ya lo hice un par de veces y simplemente sale de reconocer eso y de usar que B es delta R entre delta T en ese caso. ¿Mm? Otra pregunta, ¿existe el caso en que dos eventos, claro? Sí, siempre existe, nada más que eso no va a ser el tiempo propio, ¿no? Es decir, en otro sistema de referencia los eventos no van a tener no van a ocurrir en el mismo lugar. Si se ocurren en la nave y la nave se está moviendo respecto del laboratorio, en el laboratorio los eventos ocurren en diferentes lugares, con diferente separación temporal y van a tener una delta t que va a ser justo gamma delta tau. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos a ir agregando el intervalo en sí, ¿qué es? Qué bonita pregunta. Para la separación, cuando dos eventos en algún sistema de referencia ocurren en el mismo lugar, el intervalo es el tiempo propio. ¿Sí? Eso estamos viendo. ¿Mm? A ver, voy a volver a... Me parece muy bonito comentario, lo voy a poner acá. ¿Sí? Porque eso es muy claro. Cuando dos eventos ocurren en el mismo lugar, el mismo lugar, el intervalo es igual a delta tau, ¿sí?
es el tiempo propio. Entonces, eso me da... Sí, puedes estar en un tercer sistema de referencia, ¿sí? Y ahora, déjenme... Vamos a introducir otra herramienta para ayudar a tener esto, y esta herramienta, los diagramas espacio-temporales. ¿Sí? Y entonces, en un sistema de referencia, vamos a dibujar las coordenadas, pero las vamos a dibujar de por sí. Tiene una primera originalidad, que es que vamos a poner la posición en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar, ¿sí?, que María está... Entonces aquí tenemos nuestros ejes, ¿no?, que tienen 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, y así. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora en el espacio-tiempo vamos a hablar de líneas de universo. En lugar de trayectoria, hablamos de líneas de universo. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que María está detenida, parada, en x igual a -2. ¿Sí? Entonces, al tiempo 0, María está en -2. Y al tiempo 1, María está en -2. Y al tiempo 2 está en -2. Y así. Entonces, si María está detenida en este sistema de referencia, esta es su línea de universo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas interesantes que pasa en el espacio-tiempo es que en el espacio-tiempo siempre nos desplazamos a lo largo de nuestra línea de universo, aunque no hagamos nada. ¿Sí? Porque el tiempo siempre está corriendo, y además el tiempo siempre está corriendo en la dirección de negativo a positivo, en este caso hacia arriba. Entonces, esta es una primer peculiaridad de estos diagramas espacios temporales, que nos desplazamos a lo largo de nuestra línea de universo, aunque no hagamos nada. Y ahora vamos a pensar en un rayo de luz que pasa por el origen viajando hacia la derecha. ¿Sí? Entonces pasa por el origen y luego recorre 1 metro de distancia en 1 metro de tiempo y 2 metros de distancia en 2 metros de tiempo. ¿Sí? Entonces, la línea de universo de la luz siempre está a 45 grados. ¿Sí?
Entonces, la línea de universo de de un rayo de luz siempre está a 45 grados, ¿no? O menos 45 si viaja hacia la izquierda. ¿Sí? Ese es un rayo de luz, la línea de universo de un rayo de luz que pasa por el origen y viaja hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar que Juan va en una nave viajando hacia la derecha con v igual 1/2 a la mitad de la velocidad de la luz en el vacío y pasa también por el origen. Entonces, Juan pasa por el origen y para recorrer 1 metro de distancia necesita 2 metros de tiempo, porque viaja a 1/2 de la velocidad de la luz. Entonces, a ver, aquí hay una pregunta muy bonita de Andrés. Andrés dice, si una línea de universo está por debajo de la luz, ¿significa que viaja más rápido que la luz? ¿Eso se puede? Es una gran pregunta. ¿Sí? Y ahora vamos a ir ahí, vamos a ir contando esta narrativa. ¿Sí? Entonces, justamente, empiezan a visualizar un poco cómo se dibujan las líneas de universo. Muy bien. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos que esta es la línea de universo de Juan que viaja a velocidad 1/2. ¿Sí? Esta es la línea de María que viaja a velocidad 0, está detenida en este sistema de referencia. Y a medida que la velocidad se hace más grande, la inclinación se acerca a 45 grados. Entonces, uno ve que aquí, en toda esta región, en esta región de aquí, ¿sí? En esta región de acá, ¿qué ocurre? Para todos los eventos que están acá, delta t es mayor estrictamente que delta x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, delta t cuadrado es mayor que delta x cuadrado y el intervalo
al cuadrado es mayor que 0, que son todo el tipo de eventos que hemos estado mirando. Son eventos que en algún sistema de referencia pueden ocurrir en el mismo lugar, ¿sí? Y a esos intervalos se llaman de tipo temporal, ¿sí? Por otro lado, tengo eventos que pueden ser conectados por un rayo de luz, ¿sí? Un rayo de luz va de un lugar a otro, entonces, por ejemplo, pasa por este punto, ¿no? 1 metro de distancia, 1 metro de tiempo, y 2 metros de distancia a 2 metros de tiempo. Para eventos conectados por un rayo de luz, ¿sí? O que pueden ser conectados por un rayo de luz, tenemos que delta t es igual a delta x en valor absoluto. ¿Sí? Bueno. Y entonces el intervalo al cuadrado vale 0. ¿Sí? Y entonces este es un intervalo tipo luz. ¿Mm? Ahora, todavía puedo tener otro tipo de intervalos. ¿Mm? Por ejemplo, acá tengo este evento y este evento. Esos, en este sistema de referencia, ocurren al mismo tiempo. ¿Mm? Esos dos azules que acabo de dibujar. En ese caso, delta t es 0 y delta x es diferente de 0. ¿Mm? Y eso es solo un caso. Cualquiera de los eventos que está en esta región, ¿sí? En esa región van a tener que delta t es menor que delta r. ¿Sí? Y entonces el intervalo al cuadrado es menor que 0. Y estos se llaman de tipo espacial. ¿Sí? Tipo espacial quiere decir que en algún sistema de referencia ocurren al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces ¿sí? Y entonces no pueden ser conectados por ningún rayo de luz. Ni puede haber ninguna nave que pase por esos dos puntos en su línea de universo, porque como muy bien dice Andrés, eso significaría viajar más rápido que la luz en el vacío. Y ya vimos, uno de los argumentos es que si queremos mantener delta t real, si b fuera mayor que 1, la gamma sería imaginaria pura, y entonces con un delta tau real tendría un delta t que sería imaginario puro. Entonces es un primer argumento un poco matemático, ¿sí? Para decir que no se puede. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un evento tipo espacial?
vamos a poner ejemplos, ¿sí? Pero este es un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo aplaudimos al mismo tiempo, nos ponemos de acuerdo con nuestros relojes y exactamente a las 10:34 aplaudimos, con relojes muy sincronizados, ¿sí? Tú estás en tu casa y yo estoy en la mía. Entonces, esos serían como dos eventos de este tipo, ocurren al mismo tiempo en nuestro sistema de referencia, estamos en reposo uno respecto del otro, en lugares muy separados. Entonces, no hay ninguna forma de que ningún tipo de luz o nada pueda conectar esos dos eventos que ocurren al mismo tiempo en nuestro sistema de referencia en lugares separados. ¿Sí? Digo, puede ser en el salón de clases, no tiene que ser, puede ser que tú y otra persona que viva contigo están en diferentes partes de una habitación y deciden aplaudir al mismo tiempo o hacer alguna cosa, ¿no? A veces hasta hablamos al mismo tiempo y nos da risa porque no nos escuchamos, ¿sí? Y entonces, pues en algún sistema de referencia, cuando en algún sistema de referencia dos eventos ocurren al mismo tiempo, pues estamos seguros que como el delta t es 0 y delta x es diferente de 0, delta r en general, entonces estos son de tipo espacial, ¿sí? Y no hay ninguna línea de universo de ninguna nave que pueda conectar, que pueda pasar por esos dos eventos al mismo tiempo y hacerles ocurrir en el mismo lugar, ¿sí? Y al revés, ¿no? Cuando dos eventos ocurren en el mismo lugar, ¿sí? Cuando son de tipo temporal, de estos que están acá, entonces nunca pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si ocurren en el mismo lugar en dos tiempos diferentes en un sistema de referencia, pues siempre van a ocurrir en tiempos con una separación temporal todavía más grande en otros sistemas de referencia. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir ampliando esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un dibujito que muy pocas veces vamos a hacer, que es agregar un tercer eje de posición. Normalmente, fíjense que el espacio es cuatridimensional y eso hace muy difícil graficarlo. Pero aquí tenemos el eje X, el eje Y y el eje T. ¿Sí? Y entonces yo puedo pensar rayos de luz que viajan en todas direcciones. Normalmente en tres dimensiones esto sería una esfera, pero acá estoy haciendo un corte en el plano XY nada más. Entonces un rayo que salió del origen se va a estar abriendo en una circunferencia cada vez más grande. ¿Sí? Entonces sale del origen y aquí tiene una circunferencia y entonces yo sé que esta circunferencia de este lado está creciendo así y de este lado está creciendo así a 45 grados, ¿sí? Y está creciendo cada vez más. Entonces, este es el cono de luz que forma un pulso de luz que salió del origen y está viajando, ¿sí? Se está abriendo. ¿Mm? Nada más que, yo les digo, en tres dimensiones esto es un pulso esférico, pero acá estoy haciendo un corte en dos dimensiones nada más. Y entonces vemos que respecto de este punto, ¿sí? Uno puede mandar una nave que pasa por aquí, ¿sí? Es decir, puede haber información, puedo mandar una pelota y pegarle,
puedo mandarle un telegrama, cualquier información. Dentro de esta región, incluyendo la luz, puedo influir, ¿sí? Dentro de este cono, ¿sí? Todos los eventos que son puntos en este espacio-tiempo, ¿sí? Pueden ser influidos por un evento en el origen. Digo porque yo elegí dibujar el cono desde acá, desde aquí, ¿sí? Y entonces a esto se le llama el cono de causalidad, ¿sí? El vértice del cono puede ser causa de algo que pase dentro del cono más adelante en el futuro, ¿sí? Porque puede interactuar con eso. Fuera del cono de causalidad no puede influir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si tengo un evento acá, este evento, o sea, algo que pasó en ese lugar a ese tiempo, no puede ser influido por un evento en el origen. Está fuera de su cono de causalidad, ¿sí? Oye, profesor, entonces esto significa que nuestro evento en el origen puede causar cualquiera de los eventos que estén dentro del cono, pero no fuera, ¿no? Exactamente, o sea, podría influirlos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que uno podría avisarle, ¿no? Decirle, oye, a alguien que está, digamos, es decir, a este que está acá, decirle, este, cuando te llegue mi mensaje, salúdame, ¿no? Y entonces mando el mensaje acá en una nave y cuando le llega dice hola, ¿sí? Eso se puede, pero no le puedo decir que lo haga aquí. Está demasiado lejos, no hay forma que un mensaje le llegue, ¿sí? Porque la distancia no permite que aún viajando a la velocidad de la luz le llegue ningún mensaje. Y por supuesto esto no está restringido a cualquier evento, tiene su propio cono de causalidad. Todos los eventos en cualquier lado del espacio-tiempo tienen su propio cono de causalidad, ¿sí? Es decir, lo dibujo en el origen por comodidad, pero cualquier evento tiene un cono de causalidad. Sí, Natalia. Tengo dos preguntas. Entonces, bueno, la primera es que si hay un evento en el origen, lo que te estoy diciendo, lo del cono de causalidad, es que como que te acota que, eh, en qué, en qué eventos puede influir, ¿no? O sea, que no se puede salir de ese cono. ¿Sí lo estoy entendiendo bien? A ver, exactamente. Simplemente dice, si alguna nave pasó por el origen, llevando algún mensaje o haciendo algo, su línea de universo no se puede salir del cono de causalidad. ¿Sí? Eso nos dice. Y mi segunda pregunta es que si, entonces, pero los eventos que ocurran fuera del cono de causalidad de ese evento, sí podrían, su línea del universo sí podría
en algún momento intersectar con el cono de causalidad. Ah, claro. O sea, tú y yo podemos quedar de acuerdo en encontrarnos, salir al mismo tiempo de nuestras casas y encontrarnos en algún lugar. Eso siempre se puede. En el futuro se puede. ¿Sí? Sí, no hay ningún motivo. Otra cosa que es importante es que una línea de universo arbitraria de algún objeto que está viajando, ¿sí? Puede estar viajando, pero la pendiente nunca puede ser mayor de 45 grados, porque eso querría decir que en ese lugar y en ese momento está viajando más rápido que la luz en el vacío. ¿Sí? La pendiente de la línea de universo es la velocidad. ¿Sí? Entonces, puede estar cambiando su velocidad. Eso no hay ningún problema. Puede ir, detenerse, regresar, todo eso está bien. ¿Sí? Pero en ningún momento la pendiente puede ser mayor que 45 grados. ¿Sí? Porque eso implicaría que viaja más rápido que la luz en el vacío. ¿Mm? Yo tengo una duda. Se supone que las líneas, por ejemplo, bueno, de la luz son las que pasan por el origen. Si una línea es paralela, pero estuviera por debajo de la luz, se, se puede decir que también va a la velocidad de la luz, aun cuando está por debajo. Es una excelente pregunta, muchas gracias. A ver, voy a volver porque ya ese otro diagrama lo llené mucho. Entonces, acá tengo X y acá tengo T, ¿no? Y entonces siempre me parece, a mí me resulta muy útil dibujar desde el origen cómo se ve un rayo de luz, que pasa por el origen a la derecha o que pasa por el origen a la izquierda. Ahora, la pregunta que me parece perfecta es decir, bueno, pero supongamos que en esta posición, a este tiempo, sale un rayo de luz viajando hacia la derecha. ¿Cómo se va a ver? Pues se va a ver exactamente así. Esta es la línea de universo de un rayo de luz que salió de aquí viajando hacia la derecha. ¿Sí? Por supuesto, paralelo. ¿Mm? ¿Esa era tu pregunta? Sí. ¿Sí? Entonces es bien interesante. Es decir, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todas las líneas a 45 grados representan líneas de universo de rayos de luz. ¿Sí? No importa por dónde pasen, si están a 45 grados, siempre solo pueden ser líneas de universo de rayos de luz. 45 grados para un lado o para el otro. ¿Sí? Por otro lado, si yo tengo eventos que están sobre esta línea, tengo un evento acá, otro aquí, otro acá, todos ocurren al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, las líneas de universo horizontales, bueno, perdón, las líneas horizontales que no son líneas de universo, las líneas horizontales conectan eventos
simultáneos, o sea, al mismo tiempo, en este sistema de referencia. Y no son líneas de universo, porque nada puede moverse de esa forma. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me borró la línea vertical del tiempo? Bueno. Y por otro lado, como decíamos, ¿sí? Las líneas verticales unen eventos que ocurren en el mismo lugar en este sistema de referencia. ¿Sí? Así aprendieron ustedes a dibujar coordenadas. A ver, acá Fernando hace una pregunta interesante. ¿Puede pasar que si se cambia el sistema de referencia o la base coordenada, un evento que no tiene línea de universo lo obtenga? Pues no, porque todas las líneas de universo tienen que estar conectadas dentro de un cono de causalidad. ¿Sí? Y si es una línea de universo, es una línea en todos los sistemas de referencia, porque siempre todos los puntos, todos los eventos a lo largo de esa línea de universo van a tener intervalo al cuadrado mayor que 0. Porque para hacer la línea de universo de un objeto, siempre el delta t tiene que ser mayor que el módulo de delta r. Y entonces se van a ver distinto las líneas de universo en diferentes sistemas de referencia, pero siempre van a ser una línea de universo, porque si están dentro del cono de causalidad en un sistema de referencia, están dentro del cono de causalidad en todos los sistemas de referencia. ¿Puede repetir eso último, profesor? Si dos eventos están dentro del cono de causalidad, uno respecto del otro, en un sistema de referencia, quiere decir que el intervalo al cuadrado es positivo. Y eso, como el postulado 1 dice que el intervalo es invariante. Entonces, el intervalo al cuadrado va a ser positivo en todos los sistemas de referencia. Entonces, si está dentro del cono de causalidad en un sistema de referencia, está dentro del cono de causalidad en todos los sistemas de referencia. Muy bien. Entonces, vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Juan
está quieto. En x igual a 0. ¿Sí? Aplaude en t igual a 0 y en t igual a 10. ¿Sí? María viaja en su nave pasa por x igual a 0 en t igual a 0, ¿sí? Y aplaude cuando pasa por x igual a 4 en t igual a 5. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto. A ver, dibuja las líneas de universo de Juan y de María, ¿sí? En el sistema laboratorio, que es el de Juan, y en el sistema nave, que es el de María. ¿Sí? ¿No? Y ubica los 3 eventos en ambos diagramas. ¿Sí? Son 2 diagramas espaciotemporales. Uno en el sistema de referencia de Juan y otro en el sistema de referencia de María. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este es ese momento en el cual yo armo grupos. Tenemos 23, 6 grupos. ¿Sí? Entonces, tienen unos 10 minutos para trabajar esto en equipo, hacer los dibujos, traten de usar
papel, un cuaderno de hojas cuadriculadas, ya si tuvieran papel milimétrico todavía mejor, pero con un cuaderno de hojas cuadriculadas es suficiente. Si no tienen un cuaderno de hojas cuadriculadas, al menos usen regla, ¿sí? Porque si no, los dibujos no sirven para nada. Y les recomiendo mucho que dibujen sus ejes, inmediatamente después dibujen los eventos, ubiquen los eventos en los dos sistemas de referencia y hagan y dibujen cómo se ve un rayo de luz que pasa por el origen, que va a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? ¿Listas, listos para ir a los grupos? Allí van.
Hola Jorge, me sacó de la reunión. Sí, ya te volví a asignar a una sala, no sé si era la misma. No me acuerdo, pero gracias. Bueno, ahí te asigné a una. Muy bien, entonces ya estamos de regreso. ¿Cómo les fue haciendo estos diagramas espaciotemporales? ¿Pudieron hacerlos? ¿Mm? Sí, sí, pero al menos en nuestra sala hubo un poquito de duda respecto a los diagramas. ¿Qué tipo de dudas? Pues como estaba redactado el ejercicio, eran como dos diagramas y el primero pues salió muy fácil, pero el segundo como que Ah, hubo, como que no hubo muchas propuestas por parte de la sala. bueno, entonces vamos a empezar. La primera, como bien dicen, el primero está fácil, ¿no? Entonces vamos a hacerlo bien rápido. ¿Sí? Entonces tenemos en el XT, este es el sistema Juan, ¿no? Entonces yo les decía, a mí me es muy cómodo dibujar siempre primero la línea a 45 grados, ¿no? Y entonces voy a poner la escala, aquí voy a poner el 5, aquí el 10, y entonces aquí está el 5 también, ¿no? Entonces las coordenadas, el evento 1 va a estar en 0, 0, ¿sí? El evento 2 es cuando Juan aplaude, aquí, y el evento 3 es cuando María pasa por x igual a 4 en t igual a 5, este es el evento 3, ¿sí? Hasta aquí voy rápido porque creo, si entiendo bien, esta es la parte que se hizo fácil, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la línea de universo de Juan? Pues la que conecta los eventos 1 y 2, ¿sí? Esta es la línea de universo de Juan. ¿Mm? ¿Y cuál es la línea de universo de María? La que conecta los eventos 1 y 3. ¿Sí? Entonces esta es la línea de universo de María. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿No? No, todo bien. Todo bien. Entonces vamos a seguir avanzando.
Entonces, nuevamente vamos a hacer lo que hacemos siempre. Eventos. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, tenemos el sistema Juan y el sistema María. En este tenemos xt y en este tenemos x'T'. ¿Sí? Entonces, este justamente es el lugar donde Juan aplaudió, ¿no? Y aquí entonces tenemos el evento 2, que es cuando Juan aplaude al tiempo 10, ¿no? Entonces está en el mismo lugar a tiempo 10. Y el evento 3 es cuando María aplaude en la posición 4 al tiempo 5. ¿Sí? Ahí está bien, y esto es lo que dibujamos recién. Ahora necesitamos las coordenadas en el otro sistema de referencia. María pasó por su nave justo cuando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí le ponemos estas coordenadas, ¿sí? El evento 3. El evento 3, entonces esto es 0, 0. El evento 3 es justo donde está María. ¿Cuál es el x' de María? 0. 0. Y entonces, ¿cuánto vale t'? ¿Mm? ¿Cuánto vale t'? 3. 3. ¿Todos ven que vale 3? No, Sí. yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién explica por qué vale 3? Como los eventos son igual, bueno, más bien los intervalos son iguales, entonces tienes que 25 al cuadrado, que es la diferencia de Juan, menos 4 al cuadrado, eso es 9 al cuadrado. Eso es 9, más bien. Y eso es igual a la diferencia de tiempo para María, porque la delta X de María es igual a 0. O sea, Entonces, tienes que delta T' al cuadrado es igual a 9. muy bien. Entonces, Intervalo 1, 3 al cuadrado es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿sí? Y esto es 25 menos 16, que me da 9. Entonces el intervalo 1, 3 vale 3 y delta x' es 0. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene dudas de por qué está ese 3? Muy bien. Entonces ahora, a ver, bueno, mejor, bueno, sí, lo voy a dejar por acá. Entonces, aquí voy a poner x', t'. ¿Sí? Voy a dibujar, porque siempre para mí es importante, cómo se ve un rayo de luz en el sistema de referencia de María si salió del origen y siempre viaja a 45 grados a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces, mañosamente voy a poner este evento, o sea, el evento 1 lo pusimos acá, y ahora tengo que poner la escala, y voy a elegir así, 5, 10, 15. Y entonces el evento 2 está aquí.
El evento 3, perdón. El evento 3 está aquí. ¿Sí? Y ahora tengo que preguntarme dónde está el evento 2. ¿Sí? Y este tiene un reto. ¿Mm? Entonces, vamos a preguntarnos primero, ¿cuál es la velocidad de María en el sistema de referencia de Juan? ¿Mm? ¿A qué velocidad viaja María en el sistema de referencia de Juan? 4/5, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué 4/5? Pues o sea, porque María se mueve a la posición 4, bueno, X igual a 4 en 5 segundos. Y Es, como por el postulado 2 dice que las leyes de la física se mantienen en todos los sistemas de referencia iniciales, pues está bien, pero esto es simplemente, este es el delta X13 entre el delta T13. Y eso me da 4/5. ¿Sí? Estamos mirando justo aquí, ¿sí? Aquí vemos en este dibujo, ¿sí? Que la velocidad de María es 4/5, ¿sí? Recorrió 4 unidades de distancia en 5 unidades de tiempo. ¿Está bien? ¿Sí es claro o no es claro para ustedes? ¿Cómo van? Sí. Sí, muy, Bien. muy bien. Y ahora vamos a preguntarlos, ¿cuál es la velocidad de Juan en el sistema de María? Porque en el sistema de María, María está en reposo, pero Juan se está moviendo. ¿Sí? Es Entonces, la misma, ¿no? 4/5. pero para el otro lado es Ah, menos menos 4/5, sí. quintos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si aquí tenemos 5 y aquí tenemos -5 y aquí tenemos -10, ¿sí? Llega a -4 en 5, entonces pasa por acá. ¿Mm? Entonces, aquí vemos varias cosas, ¿sí? Que son interesantes. Una de ellas es que teníamos, a ver, déjenme ver qué colores usé, porque no me acuerdo. Usé verde para leña de universo de Juan y amarillo para la de María. Muy bien. Entonces, la línea de universo de María es muy clara en el sistema de María, es esta. ¿Sí? Entonces, esta es la línea de universo de María en el sistema de referencia de la nave de María. ¿Sí? Y esta es la línea de universo de Juan en el sistema de referencia de María. En el sistema de referencia de María, María está quieta y Juan está viajando en la otra dirección. ¿Sí?
¿Está bien? Entonces aquí ya tenemos dibujados estas líneas. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer ahora es lo siguiente, a ver si funciona. ¿Cuánto vale gamma, que es 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrado? ¿Cuánto vale gamma? ¿Cuánto vale? Creo que 5/3. 5 tercios. Le dio 5 tercios. A ver, vamos a hacer la cuenta. Este es 1 entre la raíz de 1 menos 16/25. ¿Sí? Y esto es igual a 1. Bueno, en realidad vamos a poner un 5 arriba y vamos a poner la raíz de 25 menos 16. Y esto me da 5 entre raíz de 9 y me va a dar 5 tercios. ¿Está bien? Muy bien, entonces gamma vale 5 tercios. Ahora vamos a mirar que en el intervalo 1, 2, delta x vale 0, o sea, delta x 1, 2 es 0. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, delta t 1, 2 es delta tau. ¿Sí? Y delta t' 1, 2 es gamma de... Nada más que ahora está al revés. El que es el delta tau es el que llamamos x ahora. ¿Sí? Entonces, esto me da 5 tercios por 10. ¿Sí? Y eso es 50 tercios. O 17, no, 16 un tercio. ¿No? Entonces, delta t' 1, 2 es 16.33. Entonces, como el t'1 es 0, este es 16.33. ¿Sí? Ahora, entre los puntos 1 y 2, Juan está viajando. ¿Sí? A velocidad de menos 5 tercios con un tiempo de 16.33. Entonces, la velocidad de Juan es delta x', 1, 2, entre delta t', 1, 2. ¿Sí? Esta es la velocidad de Juan en el sistema de referencia de María. ¿Sí? ¿Voy bien o los perdí? Ya siento un... Sí, ¿Sí? De donde delta x', 1, 2 es la velocidad de Juan por delta t', 1, 2.
¿Sí? Entonces, la velocidad de Juan es menos 4/5 por 50 tercios. ¿Sí? Y esto me da menos 40 tercios. ¿Sí? Y esto es menos 13,33. ¿Mm? ¿Estoy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo estamos? Todo bien por mi parte. ¿Alguien más? Entonces acá tengo menos 13,33. ¿Sí? Entonces ahora ya sé las coordenadas. ¿Sí? Fíjense justo aquí en menos 13 va a estar en el tiempo 16. Y este es el evento 2 en el sistema de referencia de María. ¿Mm? Preguntas, dudas, comentarios. No, todo bien. Para Fernando está todo bien. ¿Cómo están los demás, las demás? Siento como una pesadez hoy en la clase que no había sentido en otras clases. Están pidiendo que si puedes repetir de dónde sale delta T prima. Ah, sí, ahí lo veo, gracias. Muy bien. Vamos a ir para atrás. Aquí. Aquí justamente dijimos que delta T es gamma delta tau. ¿Esto en ese momento, al principio de la clase, estaba claro o no? O sea, simplemente esto sale de usar esto y que V es delta R entre delta T cuando delta X' es 0. ¿Eso está claro o quieren que lo repitamos? Digamos, simplemente estamos usando esto, ¿sí? O sea, se despeja, se usa que delta R entre delta T es V, y eso me da que delta T es gamma delta tau. Luis, pero es menos 13, no 13. Tú esto escribiste 13, pero te falta un signo menos. ¿Sí? Por eso va hacia la izquierda. Entonces, Miguel, si ubicas que esto es lo que dijimos, esto es la famosa dilatación del tiempo. ¿Sí? Entonces, delta T es gamma delta tau. Y entonces, eso es lo que estamos usando aquí, nada más que aquí es al revés, el que tiene 0 es delta X, ¿sí? Justamente delta X 1, 2 es 0 y entonces delta T 1, 2 es delta tau, ¿sí? Los eventos 1 y 2 ocurren en el mismo lugar en el sistema de referencia de Juan, pero no en el de María. Y entonces acá estoy usando exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Y entonces esto nos permite
calcular estas cosas. ¿Sí? Ah, qué bueno, Miguel, que se te van aclarando estas cosas. Déjenme decirles algo. Este trabajo un poquito laborioso se va a simplificar mucho cuando la clase que viene o a más tardar, digamos, hoy es jueves, la del lunes o más tardar la del martes, construyamos las transformaciones de Lorentz. Porque las transformaciones de Lorentz me dicen, si conozco la velocidad relativa y conozco xt, puedo calcular x'т' directamente sin hacer estos cálculos intermedios que pueden sonar un poquito complicados. ¿Mm? ¿Está bien? A ver, ¿qué presenta que primero María? No, María nunca está en -13. A ver, vamos, la línea de universo de María es la línea amarilla. María fue de 1 a 3. Esta amarilla es la línea de universo de María. La verde es la línea de universo de Juan. O sea, para María, que lo mira a Juan desde su nave, ella está quieta y Juan está viajando, alejándose hacia la izquierda. Y entonces Juan aplaudió por primera vez aquí en el evento 1 y por segunda vez aquí. Pero cuando aplaudió por segunda vez, para María, Juan viajó hacia la izquierda. ¿Mm? ¿Está bien? Y entonces transcurrieron tiempos diferentes entre esos eventos para cada uno de ellos. ¿Sí? Y aquí hay algo muy... ¿Sí? Entonces, sí, son diferentes, ¿no? La duración de esos intervalos son diferentes, sus relojes marcan horas diferentes. ¿Mm? Ahora, ¿cómo van hasta aquí? Bueno, sí, les siento cansadas, cansados, pero vamos a seguir avanzando un poquito más. A ver, antes de eso, ¿cómo hace María para medir que Juan se fue hasta ahí? ¿O cómo hace Juan para saber que María está en la posición 4? ¿Sí? Entonces, para responder eso, vamos a preguntar, a hablar de cómo construimos ¿sí? Un sistema de referencia inercial. Entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente. En cada punto del espacio hay un detector, no necesito una persona, me alcanza un detector que registra su posición y el tiempo. Esto ya lo habíamos hablado un poco. Entonces, si yo tengo
para registrar eventos en diferentes partes del espacio-tiempo, tengo reglas y relojes. ¿Sí? Entonces aquí tengo un metro, por ejemplo, en la escala que necesite la regla. Puede ser un metro, puede ser una micra o puede ser un año luz. En las escalas que necesite. ¿Sí? Y también en la otra dirección. ¿Sí? Entonces aquí también hay un metro y también en la otra dirección. ¿Sí? Entonces tengo una malla de reglas y relojes, ¿sí? Es una malla, un arreglo de reglas y relojes. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos lugares hay un reloj. Entonces, tenemos reglas rígidas y todos estos puntos están en reposo, uno de ellos, entonces siempre miden las reglas lo mismo, ¿sí? Y la pregunta es cómo sincronizamos relojes. Ya vimos que mandar una nave, si la nave va muy rápido entre unos y otros, no es un buen método. Entonces, ¿cómo sincronizamos los relojes? Pues la forma de sincronizar relojes es mandar un pulso de luz, o sea, se ponen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, de aquí va a salir un pulso de luz, ¿sí? Y este tiene el tiempo 0. Y este tiene un reloj detenido que va a arrancar cuando llegue el pulso de luz, y como acá hay un metro, entonces este va a arrancar un metro de tiempo, o sea, 3.336 nanosegundos después, ¿sí? Y lo mismo este de acá, y este de acá abajo, y otro que está acá arriba, y este de acá, ¿sí? Y así se pueden ir sincronizando unos con otros, ¿sí? Los relojes se sincronizan con pulsos de luz. Claro, esto es ideal, esto requiere además que el detector del pulso tenga un tiempo de demora muy pequeño para poder hacer arrancar el reloj en el momento preciso. ¿Sí? Sí, ¿se ve la idea? A mí nada más no me quedó claro qué eran las líneas diagonales. Son posiciones en X, Y, Z, esto es el espacio, ¿sí? Esto no es un diagrama espacio-temporal, esto es solo en el espacio. Tengo un arreglo de reglas y relojes que miden. Entonces, un evento, ¿sí? Cada evento se registra en el detector más cercano. ¿Sí? Si acá tengo una separación de 1 metro, mi precisión en metros es de más o menos medio metro. ¿Sí? Si quiero más precisión, tengo que meter más detectores más juntitos, ¿no? Y depende la escala a la que esté trabajando. Pero entonces, ¿por qué eso, no?
porque además, como para enterarme de que ocurrió un evento me tiene que llegar una señal al detector que va a viajar, si es luz a la velocidad de la luz, si es sonido a la velocidad del sonido en ese medio, lo que sea, ¿sí? Entonces también va a haber una incertidumbre en el tiempo, que en este caso también, si la malla es de 1 metro, la incertidumbre del tiempo también va a ser más o menos medio metro en tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, de vuelta, si quiero más precisión en posición y tiempo, necesito tener las reglas más juntitas o más separadas. ¿Por qué insisto en esto? Porque si tengo un evento en la Tierra y otro evento en alfa próxima, ¿sí? La estrella más cercana de Alfa Centauri, entonces, si yo digo que una nave pasa por la Tierra y luego, 10 años después, pasa junto a Alfa Próxima, lo que estoy diciendo es que un detector en la Tierra observó la nave pasando por la Tierra. Y otro diferente que está en Alfa Próxima detectó que la nave pasó por Alfa Próxima. ¿Sí? Y nosotros, muchos años después, recibimos toda esa información que está registrada y hacemos nuestras cuentas. ¿Sí? Pero siempre la información es tomada ahí, muy, muy cerca del lugar donde ocurrió. ¿Sí? Como dicen en los noticieros, que tienen a su periodista, a su reportera o reportero en el lugar de los hechos. ¿Mm? Entonces, esta es, por ejemplo, esto es en el sistema, y acá estamos asumiendo que Tierra y Alfa Próxima están en reposo. ¿Sí? Este es el sistema Tierra, y aquí esta es la misma nave que se está moviendo. ¿Sí? En diferentes momentos. Entonces, esto es, asumimos como que aquí hay una regla que está fija, que es la distancia que mide la distancia de la Tierra a Alfa Próxima. ¿Sí? Ahora, en el sistema nave, voy a pensar que tengo muchas naves. Acá esta es la misma nave. ¿Sí? Aquí en este tengo la misma nave a tiempos distintos. Eso es lo que representa mi dibujito. ¿Sí? En el sistema nave, lo que voy a tener para medir muchas cosas es un arreglo de muchas naves diferentes. ¿Sí? Todas todas viajando a la misma velocidad y todas manteniendo una distancia fija, como si hubiera una regla que se está moviendo, un conjunto de reglas que se está moviendo con ella. Y cada una de ellas también tiene su reloj. ¿Sí? Entonces el sistema de referencia nave lo pienso así, como un montón de naves viajando todas. ¿Sí? Entonces, si decimos que algo pasó en la Tierra cuando la nave estaba aquí, por ejemplo, entonces podemos pensar que la Tierra estaba acá, pero si algo pasa en la Tierra cuando la nave ya se alejó, en el sistema de referencia nave, ¿sí? Ahora las naves están en reposo.
y es la Tierra la que se mueve hacia acá, ¿sí? Entonces puedo tener un evento cuando esta nave pasó junto a la Tierra y luego otro evento cuando la nave llegó a Próxima Centauri y ese va a ser registrado aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sistema nave la Tierra se mueve. ¿Sí? Esto va a ser muy, muy útil para poder entender, ¿sí?, cómo se comportan, ¿sí?, cómo describimos las cosas desde diferentes lugares, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver eventos simultáneos, ¿sí?, en un sistema de referencia, ¿sí?, yo puedo verlos en diferentes lugares porque hay diferentes detectores en diferentes lugares, ¿sí?, que tienen sus relojes sincronizados. Para observar eventos simultáneos en un sistema de referencia, ¿sí?, se usan distintos detectores ¿sí?, muy cercanos a esos eventos con sus relojes sincronizados. ¿Sí? Con el método que explicamos, ¿sí? Entonces, cuando decimos que María en su nave mide dos eventos simultáneos que están en lugares diferentes, nos referimos a que está usando este sistema de detectores sincronizados que pueden estar muy alejados unos de otros, ¿sí? Y más adelante reúne esta información. Muy bien. ¿Tienen preguntas o comentarios sobre esto? Todo bien. Entonces, lo que voy a querer hacer ahora en estos minutitos que quedan es compartir la vista de la tarea. ¿Sí? Todos ustedes tienen la tarea 2. ¿Han intentado hacer los ejercicios de la tarea 2? ¿O todavía no porque falta mucho para el lunes? Sí, algunos. Algunos. En el primero, con las sugerencias de la clase pasada, ¿pudieron hacerlo o tienen problemas todavía? A mí ya me quedo. ¿Sí? Bueno, ¿y pudieron demostrar que en ese caso las canicas se separan?
Sí, parece que sí. Bueno, si no, si algunos de ustedes que todavía no lo hicieron tienen dudas, el lunes podemos platicarlo. Muy bien. En el 2, ¿lo intentaron o no lo habían intentado todavía? Lo intenté, pero pues creo que mi concepto de diagrama espacio-tiempo no estaba tan bien, entonces tengo que corregir algunas cosas y otras ya sé cómo interpretarlas. Muy bien, entonces van a tener que ver esto, ¿sí? Y lo importante es que el tiempo propio total, por ejemplo, acá dice, calcula en el segundo renglón del problema 2, dice, calcula el incremento en el tiempo propio de Amalia a lo largo de cada segmento y el incremento total. Acá lo importante es tener en cuenta que como ella lleva su reloj con ella, el incremento total de tiempo en su reloj es la suma de los incrementos en cada intervalo. ¿Sí? O sea, ahí es como en cada intervalo ir calculando el tiempo propio de Amalia y luego para el total sumarlo. Exactamente es eso, Julia. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces vayan viendo. El problema 3 es muy parecido al problema 2 en realidad. Es una versión incluso simplificada. ¿Sí? Y es bastante parecido a lo que hicimos hoy, nada más que en este caso Ana va y se regresa. Nosotros ahora solamente dibujamos dos que se alejan, ¿sí? Pero faltó dibujar el que se regresa. ¿Mm? Entonces, trabájenlo y lo vamos a discutir. ¿Sí? Así como Amalia se mueve en el problema 2, viaja a una velocidad, ¿sí? Entre diferentes intervalos, ¿sí? Va y regresa. Mientras que y Rubén va directamente de A a D, ¿sí? Ahí tienen que dibujarlo. En este solo lo hacemos en un sistema de referencia donde los dos se están moviendo, en el 2. ¿Sí? No intentamos ir a más sistemas de referencia en el 2. En el 3, ¿sí? Vamos a tratar de entender qué está pasando. ¿Mm? Entonces, trabájenlo y lo trabajamos con todo detalle la clase que viene. Hay toda una parte que es muy parecida a lo que hicimos hoy. ¿Mm? Pero trabájenlo. ¿Sí? Tienen todos los elementos, pero hay que irlos practicando. ¿Sí? Y lo vamos a trabajar el lunes. El del 4, ¿lo pensaron? En un videojuego los personajes se pueden mover en la pantalla más rápido que la luz en el vacío. ¿Estuvieron pensando en eso o no? Sí, 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 sí. ¿A qué se refiere? O sea, por ejemplo, digamos que tienes una pantalla de 1 metro, ¿no? Y se refiere a que, por ejemplo, un personaje va de un borde de la pantalla al otro borde o como dentro. Eso, si tengo una pantalla de 1 metro, a la luz le tomaría 3.336 nanosegundos ir de un extremo al otro de la pantalla. ¿El personaje se podría mover más rápido que eso? Yo creo que no, ¿o sí? Bueno, Como que sí, no, no, a la vez. bueno, miren qué interesante. Ya tenemos un sí y un no, quiere decir que hay preguntas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de trabajarlo, ¿sí? Igual que la siguiente pregunta es muy parecida. Puede ser que María ilumina
con un rayo láser muy potente una pared donde hay dos amigos de ella, José y Pedro, y hay un punto de luz, el láser en la pared dibuja un punto, y la pregunta es, ¿ese punto que se está moviendo en la pared puede viajar más rápido que la luz en el vacío? Es una pregunta parecida a la otra. ¿Sí? Se los estoy leyendo para que lo piensen. ¿Está bien? Y finalmente, en el problema 5, habla de algo que ustedes han escuchado en óptica o probablemente están tomando el curso de óptica, que es que la luz en un medio material viaja a una velocidad que es menor que la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer ahí en el inciso A es buscar cuál es el índice de refracción de aire, agua y vidrio. Vidrios hay muchos, usen alguno, el del vidrio común, ¿sí? Y calcular cuánto vale esa velocidad, ¿sí? Y luego investigar cómo es que en la óptica, quizás ya lo tienen en su curso de óptica, o pregúntenle a su profesor de óptica o búsquenlo en Wikipedia, cómo es que se explica que la luz viaja más lento en un medio transparente que en el vacío. ¿Sí? Y luego, si esto es menor que C, entonces su línea de universo de la luz no está a 45 grados en un medio transparente, está dentro del cono de luz, y entonces yo podría tener una nave que viaje junto con la luz y para la cual ese pulso de luz esté detenida. ¿Sí o no? ¿Qué querría decir eso? ¿Sí? Incluso pueden googlear luz detenida. Hay experimentos de luz detenida que se han hecho en los últimos años. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la invitación para que trabajen y espero que el lunes, ya más descansadas, descansados, tengan muchas preguntas. ¿Sí? Yo tengo una duda Dime. de los diagramas. Las líneas de universo, o sea, las estábamos dibujando como las líneas que unen diferentes eventos, ¿no? Pero ¿se extienden más allá de los eventos o se quedan como segmentos cuando lo dibujamos? Depende lo que pase en el futuro, o sea, si la nave sigue viajando en línea recta o si José se queda parado para siempre, su línea va a ser siempre vertical. Si alguno de los dos hace otra cosa, la línea de universo va a seguir, ¿sí? No, en algunos casos no la prolongué porque no decimos nada qué pasa después de eso, ¿sí? Es decir, incluso el hecho de que dibujemos una línea recta entre dos eventos está suponiendo que estamos suponiendo que viaja a velocidad constante, ¿sí? Entre esos eventos. Entonces ya hay suposiciones, ¿sí? En algunos casos justo no la extendí porque no quise hacer ninguna suposición sobre lo que pasa a tiempos posteriores. Sale. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues no. Profe, antes de que nada, tengo una duda. Cuando dijo si dos eventos están dentro del cono de causalidad, entonces el intervalo es positivo, ¿no? Si están unidos por una línea de Cuadrado. Sí, el intervalo al cuadrado es positivo, sí. Ajá, y luego y está en el cono de causalidad de todos los sistemas de referencia. ¿Eso cómo es posible? En todos los sistemas de referencia va a estar uno en el cono de causalidad del otro, o sea, el que está en todos uno va a ser posterior al otro y va a estar dentro del cono de causalidad. O sea, si ponemos nuestro cono de causalidad en uno y en otro, va a ser uno entre el otro, ¿no? No, a ver,
siempre vamos a poner el cono de causalidad en el que pasó primero, porque siempre el anterior puede ser causa del posterior y al revés no. Entendemos que lo que pasó después no puede ser causa de lo que pasó antes. Ajá. ¿Sí? Entonces siempre ponemos el cono de causalidad en el primer evento. Y si al intervalo al cuadrado es positivo, el primer evento es primer evento en cualquier sistema de referencia. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. ¿Mm? Ese es el punto. Pero vamos a seguir platicando de esto. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues que descansen, que estén muy bien y nos vemos el lunes. Vale, buenos días. Hasta luego. Nos vemos, Jorge, buen fin. Hasta luego. Nos vemos.